mío. Sí, nos vemos ese día. La magnífica selva amazónica es una maravilla tropical expansiva que cubre la cuenca del Amazonas. Mire el mapa de América del Sur y verá a Brasil abrazando casi 60% de esta joya de la jungla, mientras que Perú y Colombia tienen su parte. Este paraíso extenso no es solo cualquier bosque, o es más de la mitad de lo que queda de los bosques de la Tierra. Rebosa vitalidad, albergando una asombrosa variedad de 16.000 especies de árboles. Pero no es solo un reino de la naturaleza. Es también un tapiz humano. Más de 30 millones de personas de 350 grupos étnicos diversos lo llaman hogar, abarcando 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Esconde reinos inexplorados y misterios ocultos. Únete a nosotros mientras desenterramos los secretos asombrosos ocultos en las profundidades del Amazonas. Revelaciones que han dejado al mundo entero asombrado. 1. Islas ocultas del Amazonas. Lo que los científicos que se adentran en el corazón de la selva amazónica han descubierto es realmente asombroso. Una colección completa de islas vírgenes escondidas entre los densos árboles y maravillas salvajes. Todo comenzó con la represa Balbina, una enorme estructura construida a lo largo de ríos en el Amazonas en los años 1980. Ahora, estas represas son hazañas impresionantes de ingeniería, pero han tenido algunos efectos no deseados. Una de las cosas más increíbles es que la represa de Balbina creó miles de pequeñas islas cubiertas de bosques exuberantes y vibrantes. Estas islas son como pequeñas junglas llenas de vida y energía. Imagina un gigantesco embalse que se extiende casi 100 kilómetros al norte. En esta parte relativamente montañosa del Amazonas, han surgido más de 3.500 islas. Es como si la Tierra se hubiera transformado en un rompecabezas de bosques insulares, o haciendo que todo el lugar parezca un jardín mágico. De hecho, no se trata solo de las islas en sí. La presa de Balbina ha cambiado todo el paisaje y los animales están sintiendo el calor. Los científicos han estado ocupados como detectives, tratando de averiguar qué criaturas se están adaptando y cuáles lo están pasando mal. Realizaron un estudio comparando estas islas boscosas con otros lugares cercanos. Encontraron todo tipo de animales, desde mamíferos hasta lagartos y aves. Algunos de los animales más grandes y famosos, como los jaguares, lo estaban pasando difícil en estas islas. Aún más extraño, algunos animales estaban desapareciendo por completo de ciertas islas, especialmente las grandes. La verdad es que estas islas son como pequeños mundos por sí mismos, pero la mayoría son bastante pequeñas, menos de 1 kilómetro cuadrado, y estos pequeños mundos solo pueden manejar tanto antes de que las cosas se desbalanceen. A los expertos les preocupa que esto pueda alterar la forma en que funciona todo el ecosistema. 2. Misterioso Mapinguari. Imagina una criatura salida de tus peores pesadillas, acechando en las profundidades de la selva tropical. Se llama el Mapinguari, un ser legendario que es tan fascinante como aterrador. Hace mucho, mucho tiempo, en lo profundo del folclore amazónico, había un chamán que tropezó con el secreto de la vida eterna, pero este descubrimiento enfureció a los dioses, quienes decidieron darle una lección peluda. Lo transformaron en el Mapinguari, una criatura con un pelo tan salvaje como el mismo bosque. Esta criatura es tan extraña. Las descripciones de él parecen cambiar de historia en historia. Algunas personas dicen que es un gigante de un solo ojo, un verdadero cíclope de la jungla. Otros creen que es un regreso a un perezoso gigante prehistórico, una criatura que deambulaba por la tierra hace siglos. Imagina tropezar con una criatura que parece pertenecer a un tiempo muy anterior al nuestro. Espera, hay más. Se dice que esta misteriosa criatura tiene un olor tan pungente que puede dejarte inconsciente. Y si eso no es suficientemente extraño, algunas historias incluso afirman que el Mapinguari tiene una boca en su vientre. El nombre Mapinguari en sí mismo es un enigma esperando ser resuelto. Es una mezcla de palabras guaraníes que esencialmente significan la cosa con un pie o garra torcida. Imagina una criatura con garras largas y pies al revés, moviéndose de una manera que es tanto extraña como hipnotizante. Es una criatura que es tanto misteriosa como cautivadora. Imagina tomar una máquina del tiempo y retroceder hasta la antigua Amazonía, un mundo lleno de misterios ocultos e historias olvidadas. Bueno, los científicos han hecho algo bastante cercano a eso, utilizando tecnología de punta para desvelar los secretos de aldeas perdidas hace mucho tiempo en el corazón de la selva tropical. Estas aldeas, situadas en lo que ahora se conoce como el estado de Acre en Brasil, son como susurros del pasado. Abandonados entre los años 1300 y 1700 después de Cristo, guardan las historias de antiguas civilizaciones que una vez prosperaron aquí. Pero, ¿cómo desenterrar estos secretos cuando la naturaleza ha reclamado estas aldeas como suyas? Entra LIDAR, una tecnología que es como un rayo X para la Tierra. Montado en un helicóptero, LIDAR envía haces de láser al suelo, revelando estructuras ocultas bajo la densa cubierta forestal. Y
¿Y qué encontraron? Un tesoro de aldeas circulares y rectangulares, como piezas de un rompecabezas esparcidas a través del tiempo. Algunas estaban dispuestas en patrones intrincados, como caras de reloj con significados simbólicos importantes. Es como si los aldeanos estuvieran dejando pistas para que las futuras generaciones las descifraran. Pero la parte más enigmática, el propósito de estos montículos misteriosos, que van desde pequeños bultos hasta colinas imponentes. ¿Eran un hogar? ¿Lugares de enterramiento? ¿O algo completamente diferente? Es como recibir un enigma sin respuesta. Los arqueólogos quedaron asombrados por los caminos hundidos que conectaban estas aldeas, como antiguas carreteras que atravesaban la jungla. Imagina una red de caminos que transportaba historias, bienes y personas de un pueblo a otro. Lo que es aún más fascinante es que estos descubrimientos desafiaron lo que pensábamos que sabíamos sobre la historia del Amazonas durante años. Los expertos creían que esta región estaba escasamente poblada antes de la colonización europea, pero estas aldeas cuentan una historia diferente, una historia de civilizaciones que florecieron y luego desaparecieron, dejando solo susurros en el viento. 4. Único superviviente. En el corazón de la selva amazónica, entre la densa vegetación y la naturaleza indomable, una figura solitaria existió durante más de un cuarto de siglo. Esta figura, conocida como el Hombre del Hoyo, era un testimonio viviente de la resiliencia humana y consecuencias desgarradoras de la avaricia humana. Imagina a un hombre viviendo solo en la vasta extensión del Amazonas, desconectado del mundo moderno e intacto por sus complejidades. De este hombre, el último miembro vivo de una tribu no contactada, encontró refugio en el estado brasileño de Rondônia. Esta historia es tanto fascinante como trágica. El hombre del agujero se ganó su nombre por su técnica única de caza, cavando profundos agujeros en el suelo para atrapar animales. Era un maestro de la supervivencia en un mundo que se había vuelto en contra de... Pero lo que es aún más impresionante es la historia de su pueblo. Toda su tribu fue exterminada en una serie de ataques brutales, impulsados por el insaciable deseo de tierra por parte de ganaderos. Es un relato de destrucción, un capítulo oscuro en la historia del Amazonas. Cuando encontraron al Hombre del Hoyo, yacía pacíficamente en su hamaca, rodeado por un mundo del que había elegido seguir siendo parte. Su muerte marcó el fin de una era, un eco final de una cultura vibrante que había sido borrada de la existencia. 5. El río hirviente de Xani-Timpixca. Imagina un río que desafía las expectativas, donde aguas hirvientes fluyen libremente. Desafiando nuestra percepción del mundo natural, bienvenido al reino del Xani-Timpixca, un afluente excepcional del río Amazonas, conocido como el único verdadero río hirviente del mundo, que se extiende por 6 kilómetros y 400 metros, o 3 millas y 98 centésimas de milla. Este río extraordinario se adentra en territorio inexplorado, mientras sus aguas mantienen temperaturas asombrosamente altas. Su nombre, derivado del idioma quechua, se traduce como hervido con el calor del sol. Pero la verdadera fuente de este calor es una maravilla geotérmica que desafía lo convencional. A diferencia de lo que su nombre sugiere, las temperaturas extremas del Xani-Timpixca no son solo resultado de la influencia solar. En cambio, fuerzas geotérmicas se encuentran en el corazón de este fenómeno notable. Ubicado dentro del santuario Matanyacu, parte del bosque Huanacuari, este río es un testimonio de la energía geotérmica oculta de la Tierra. Las creencias chamánicas locales atribuyen la creación del río hirviente a Yacumama, la madre del agua, o un espíritu serpiente colosal. Sin embargo, una investigación científica por el experto en geotermia, Andreas Russo, reveló una verdad diferente. Aunque carece de proximidad a volcanes conocidos o respiraderos geotérmicos, el calor del río proviene del gradiente geotérmico de la Tierra, ayudado por su relativa cercanía al manto del planeta. Los enigmáticos geoglifos del Amazonas. Revelaciones recientes han desenterrado un tesoro de círculos intrigantes grabados en el suelo amazónico, ofreciendo pistas tentadoras sobre el pasado enigmático de la región. Aparentemente, estos geoglifos desafían la narrativa convencional de la Amazonía como un desierto prístino e intocado antes del contacto europeo. Estos intrincados patrones circulares, que suman alrededor de 450 y se extienden sobre 13.000 kilómetros cuadrados por acre, nos invita a explorar una historia olvidada. Estas formaciones permanecieron ocultas durante siglos, escondidas por la densa vegetación. Sin embargo, la rápida deforestación reveló sus secretos, exponiendo un paisaje moldeado por manos antiguas. Los arqueólogos quedaron perplejos, preguntándose el propósito de estos círculos misteriosos y las culturas que los construyeron. Abundan las teorías, que van desde espacios de reunión ritualísticos a estrategias de defensa. Jennifer Watling, una investigadora destacada, y su equipo reunieron más de 6.000 años de historia de la vegetación y el fuego para ofrecer una visión de la intrincada relación del Amazonas con sus habitantes. La evidencia sugiere que los humanos manipularon los bosques de bambú para crear claros temporales para estos geoglifos, iluminando aún más la compleja historia del Amazonas.
En medio de la rica biodiversidad del Amazonas, deambula una criatura minúscula pero temible, infundiendo terror con su potente picadura. Conozca a la hormiga bala, un diminuto insecto que tiene un impacto tan intenso que ha merecido comparaciones con una herida de bala. Midiendo hasta 1,5 pulgadas de largo, la hormiga bala tiene una distinción letal. Su picadura puede derribar a un ser humano adulto. Apodada hormiga bala debido al dolor insoportable que inflige, este diminuto depredador se gana el respeto en el ecosistema de la selva tropical. El aguijón de la hormiga bala ha sido descrito por el entomólogo Dr. Justin Schmidt como causante de un dolor puro, intenso y brillante. Las víctimas comparan la experiencia con caminar sobre brasas ardientes con un clavo de 3 pulgadas perforando su piel. El dolor, que dura de 5 a 24 horas, se acompaña de síntomas que incluyen parálisis temporal y temblores incontrolables. Encontrada en América Central y del Sur, la hormiga bala habita en el suelo del bosque en colonias de unos pocos cientos. Como forrajeras diligentes, cazan pequeños artrópodos y se alimentan de néctar. Curiosamente, la hormiga bala también se ha convertido en un rito de iniciación para el pueblo indígena Wari de Brasil. En un ritual de mayoría de edad, los jóvenes colocan sus manos en guantes tejidos con hormigas bala sedadas, soportando las picaduras ardientes durante minutos. A pesar de su tamaño diminuto, la hormiga bala sirve como un recordatorio de los diversos y asombrosos habitantes del Amazonas. Nos insta a respetar la intrincada red de vida que prospera dentro de este extraordinario ecosistema. 8. Tribu. No contactada y en peligro. En el corazón del Amazonas, una tribu resiliente conocida como los Awa persevera, un testamento viviente del espíritu perdurable de los pueblos indígenas. Con una población de alrededor de 350, estas personas enfrentan un futuro incierto, luchando contra fuerzas que amenazan su propia existencia. La historia de los Awa es una de lucha y supervivencia. Viviendo en la selva amazónica de Brasil, poseen un estilo de vida único que los distingue. Aproximadamente 100 individuos Awa permanecen sin contactar, manteniendo un estilo de vida no tocado por el mundo moderno. Sin embargo, su existencia está bajo asedio. Los intereses madereros y la invasión de tierras representan graves amenazas para los Awa y sus tierras ancestrales. O el hogar tradicional de la tribu, la exuberante selva que han llamado suya durante generaciones, enfrenta una rápida deforestación y degradación. La comunidad internacional se unió para proteger a los Awa, lo que llevó al gobierno brasileño a actuar. En 2003, la tierra de la tribu fue oficialmente demarcada, un paso vital hacia la protección de su cultura y forma de vida. A pesar de este progreso, los desafíos persisten, con la tala ilegal y las invasiones de tierras que constantemente invaden su territorio. La historia de los Awas destaca el delicado equilibrio entre preservar el patrimonio cultural y proteger los ecosistemas frágiles. Mientras el mundo lucha con estas complejidades, los Awas son un símbolo de resistencia, un recordatorio de la capacidad del espíritu humano para perseverar contra todas las adversidades. Eso es todo por este video, amigos. Gracias por ver. Entonces, ¿cuál de estos descubrimientos en la selva amazónica te pareció el más impactante? Compártelo con nosotros en los comentarios a continuación. Asegúrate de suscribirte a este canal con una notificación de campana si disfrutas viendo nuestro contenido. Subimos cosas increíbles aquí que seguramente disfrutarás. Dale me gusta a este video y deja un comentario abajo. Nos vemos en el próximo.